rato que no veía, el caso de mi hermano, de su esposa. Qué bueno que le permitieron al Señor. Yo sé que el Señor tiene un mensaje para ustedes el día de hoy. Esta plática que se va a compartir este día, eh, pues vino a hablarme duro a mi vida, vino a mostrarme cosas que tengo que cambiar, que tengo que implementar o dejar de hacer lo que estoy haciendo y empezar otra vez, ¿no? a hacer cambios en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Y yo creo que es algo que el Señor está pidiendo. Yo creo en general, yo me imagino que esta plática te va a confrontar así como lo hizo conmigo. Sí, yo en la semana, bueno, y está este tema en sí, ya venía yo desde hace tiempo, el Señor me venía inquietando acerca de este principio que vamos a escuchar el día de hoy. De una manera y de otra me lo iba mostrando. Y bueno, uno a veces se resiste, ¿no? Como yo en otras ocasiones les he dicho que luego la palabra parece que es para otra persona, ¿no? Y cuando el Señor habla y quiere si se da esta palabra es porque sabe que aquí hay problemas de ese tipo, que necesitamos esa palabra y toda la palabra que viene del Señor es para que nos edifique, porque el Señor quiere bendecirnos, quiere tener familias felices, familias contentas. Sé que en todas las familias hay problemas, pero el Señor quiere bendecirnos grandemente. Yo platicaba yo primero con una de mis hermanas, estuvimos platicando largo, tendido de este tema sin saber que lo tenía que compartir. Y estuve platicando con ella que yo estaba, pues el Señor me estaba moviendo para hacer cambios en mi vida y se los comenté a mis hermanas, primero a una y en otra ocasión me reuní con la otra de ellas y pues el Señor me seguía mostrando que era por ahí, ¿no? Y ya cuando mi pastora me dice de que pues vamos a seguir hablando acerca de las familias, lo que ella hace 8 días empezó, pues le vino a dar que era por ahí que teníamos que hablar de este principio. Y lógico, con mi hijo ya tiene tiempo que he estado platicando acerca de este tema. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Señor lo bendiga, quiero que a mis nietos el Señor los bendiga. Pero ¿dónde se tiene que iniciar esto? En casa, cambios desde casa. Entonces, les voy a invitar que cierren sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Ese privilegio, Señor, que nos das estar de este lado, Señor, es un deleite, Señor, compartir tu palabra, Señor. Porque tú, Padre, nos hablas a nosotros, Señor. Nos confrontas, Señor. Nos pones, Señor, palabras, Señor, para poder edificar tu iglesia, Señor, para poder transmitir lo que tú tienes, Señor. Somos los primeros, Señor, en empezar a ver qué tan claro estás hablando, qué tan fuerte, Señor. Porque tú quieres, Señor, transformar nuestras vidas, Señor. Quieres que tengamos una línea, Señor, para poder ser bendecidos en todas nuestras áreas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que este tema, Señor, aunque es a lo mejor para muchos conocidos, a unos lo dominan, a otros nos falta, Señor. Pero dice tu palabra que a tiempo y a destiempo, Señor, podemos corregir, Señor. Podemos cambiar de rumbo nuestra situación, porque el rumbo, como nos decía Mari, lo principal es estar allí frente a ti, Señor, rendiendo cuentas, Señor, cuentas que te agraden para cuando estemos enfrente de ti, Señor, nos digas, Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Creo que ese es el objetivo de todos nosotros, que hacia ahí nos dirigimos. Te doy la honra y la gloria, Padre, en este momento. Gracias, Padre. Úsame, Señor, y que sea el instrumento útil, Señor, para que mis hermanos, Señor, salgan edificados de este día, Señor, para que esa palabra la estemos viendo, Señor, y pongan por práctica lo que hoy van a escuchar. A ti la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta plática tiene por título Invierte en tus hijos. ¿Sí? Si actualmente se está escuchando mucho por las redes sociales consejos sobre la importancia de invertir nuestros ingresos económicos para que en el futuro podamos tener una vida más tranquila, y eso está bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Prepararnos para lo que viene, prepararnos para estar tranquilos, ¿sí? Pero lo que nos puede dar también mucha tranquilidad en el futuro es invertir hoy en las vidas de nuestros hijos, ¿sí? Por esta razón seguiremos hablando de la familia, porque la familia es una bendición para todos los seres humanos. Por medio de las familias, Dios quiere bendecir toda la tierra. Dios establece relaciones personales con los individuos, pero lo ideal es que sea bajo la cobertura dentro de la familia, porque ese es el deseo y el orden de Dios. Dios establece como requisito dentro de los parámetros básicos que la responsabilidad
primaria recae dentro del ambiente familiar, dentro de la casa. ¿Sí? Los padres somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos los principios de todas las cosas. Por ejemplo, lo básico que es hablar, ¿sí? Caminar, correr, buenos modales, vestirse, todo lo que sea su formación, somos los que tenemos la obligación de transmitirlo. Entonces, los padres somos responsables de enseñarles las verdades básicas de la vida espiritual a nuestros hijos, así como en lo cotidiano, en lo secular. También somos los que tenemos que enseñarles qué es lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que dice el Señor para nosotros, pero también para ellos. Entonces, esa responsabilidad o enseñanza básica, pues tiene que empezar por nosotros. No se las tenemos que dejar afuera, ¿no? Si no, los vamos a confundir o se van a confundir. Dice Proverbios 22:6 en lenguaje actual. Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llega viejo, seguirá tus enseñanzas. Este principio es muy básico, muy base, ya lo habíamos escuchado muchas veces. Pero ¿qué tan real es, no? Yo creo los que ya, en mi caso, que ya mi hijo ya está grande, tiene hijos, pues empezamos a ver el fruto de esta palabra, de este versículo, cuando el Señor lo tocó, cuando estaba de 13 años, llegó aquí al lugar de bendición. Y bueno, como en todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos días buenos, días malos, rachas altas y bajas, ¿no? Y bueno, mi hijo ha estado tratando, o el Señor ha estado tratando con él para pues que regrese al camino, ¿no? Para que regrese a servirle, porque eso es la intención que tenemos como familia, servirle al Señor. Porque sé que por medio del servicio también el Señor bendice. Pero bueno, a veces se nos resbala, se nos va de las manos, empezamos a escuchar cosas y nos vamos deslizando. Pero yo te digo, no es suficiente con estar en la iglesia o asistir a la iglesia. ¿Sí? En primera de Samuel 2, del versículo 22 al 25, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabían que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho en el pueblo del Señor no son buenos. Si alguien pega contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? ¿Sí? Estamos hablando de Elí, nada más y nada menos que el sacerdote, ¿no? Elí, siendo sacerdote, no enseñó el temor de Dios a sus hijos. Fue muy permisivo y no invirtió tiempo en educarlos y corregirlos. Nos empezamos a identificar. Estamos en la iglesia, estamos buscando del Señor, pero vemos cosas que hacen y no los paramos. Dejamos que sigan, dejamos que empiecen a ellos tomar decisiones que sabemos que no son buenas, ¿no? Parecía que le tenía más temor a los hijos que a mismo Dios. Los dejaba hacer lo que querían. A veces nos pasa a nosotros, ¿sí? A veces porque ellos no se enojen, les permitimos que hagan cosas, pero tarde que temprano les va a afectar en su vida. Los va a alcanzar. Y esas decisiones que tomen, que no son las adecuadas, va a traer consecuencias a su vida. Tenemos que invertir tiempo en explicarles, ¿no? No invertimos tiempos en explicarles por qué no se debe de hacer y qué dice Dios al respecto de lo que están haciendo. Porque tampoco invertimos nosotros tiempo en leer la Biblia. Tenemos que leerla nosotros primero. Tenemos que leerla nosotros primero para podérselas transmitir, para decir, mira, hijo, esto es bueno, esto no, y por ahí síguele, ¿no? Entonces tenemos que leerla, nos han aconsejado, apenas en prédicas pasadas nos aconsejaron pues que estuviéramos orando, que estuviéramos leyendo la palabra, porque ahí es el manual de vida para nosotros y para nuestras familias. Entonces es por ahí donde tenemos que estar pegados buscando la palabra del Señor en todo momento. ¿Sí? A veces invertimos mucho tiempo en el trabajo y no nos damos el tiempo de invertir en nuestro tiempo en la vida de nuestros hijos, en ver cómo les fue en su día a día, si tienen problemas o situaciones que los inquiete, o en educarlos o corregirlos. Pues dejamos que estén solos, ¿no? La educación, la formación o corrección en los hijos requiere invertir tiempo, pero a veces también tenemos que invertir recursos económicos.
Hace mucho tiempo, ya soy más, la mayoría lo conocen, si no es que todos, pues ya ahora mi nieto tiene 9 años, el otro y 6 el chiquito, ¿no? Él cuando llegó aquí, pues bueno, todo iba pasando por su escuela y cuando estaba en la prepa, yo recuerdo que en ese tiempo en particular, como familia estábamos muy pues, buscando del Señor, buscando, o queriendo que el Señor nos diera bendición, que el Señor nos mostrara. Nos empezamos a entregar al Señor como familia. Mi esposa se empezó a involucrar en la cocina y de uno o de otro modo queríamos servirle al Señor. Yo lavando trastes y pues, haciendo lo que se nos pedía en la iglesia, queríamos conocer. Y Yosimar estaba muy metido. Recuerdo cuando nos llegaba a contar que llegaba de la escuela y nos contaba lo que le decían sus compañeros, de que él a veces pues, quería predicarles o quería compartirles y lo paraban y él se aferraba, ¿no? Que siguiera. Yo lo veía muy enamorado del Señor, que quería pues, hablarle a todos, ¿no? De lo que estaba él viviendo con mucha alegría. Pero pues de repente hay cosas que se nos enfrentan, ¿no? Se nos ponen en el camino. Y en ese tiempo recuerdo que pues en la escuela, en inglés, no le iba tan bien en sus calificaciones, ¿no? Entonces iba muy bajo. Recuerdo que la situación económica en casa no era tan buena. Y recuerdo que la maestra le pidió que hiciera una calaverita en Día de Muertos, que hiciera una calaverita. En ese tiempo, pues se nos había hablado aquí que no debíamos de estar, porque la luz y las tinieblas no se juntan y nos daban toda la explicación. Y bueno, lo queríamos poner por obra, ¿no? Entonces Yosimar decidió, si no hacía esa calaverita, pues lo reprobaban. ¿Qué decidió? Pues que lo reprobaran por no cumplir con ese requisito que le estaban pidiendo. Pero ¿qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros? Pues meterlo a un curso de inglés para poder tomar esta clase, ¿sí? Para poder pasar ese examen y bueno, que siguiera con sus estudios, ¿no? Yo pienso y lo veo después de esto que pasó. Yosimar tomó ese curso, les digo que no había la situación económica, no era favorable, pero bueno, nos tuvimos que acomodar para poder cubrir esta área. Tuvo el examen Yosimar, lo pasó. Cuando él se da cuenta, pues su nivel de inglés ya era un poquito más arriba de lo que ya tenían sus compañeros. Entonces yo me doy cuenta que cuando honramos al Señor, pues siempre va a haber un beneficio. Siempre. Si tú te aplicas a lo que tienes que hacer, siempre vas a tener el respaldo del Señor. Si va conforme a su voluntad, pues va a haber un respaldo de parte de Él. Y aquí con pequeñas cosas vemos que no es la excepción, que el Señor cumple. Le favoreció mucho. Él subió, la maestra que le pidió este ejercicio que hiciera, que no lo hizo. Después fue muy amiga de él, incluso para hacer sus prácticas, lo apoyó y estuvo. Cuando se casó, estuvo en su boda. O sea, ya una relación más fuerte. Pero bueno, nos dimos cuenta cómo el Señor lo estaba respaldando, cómo el Señor lo fue guiando y pues bueno, al ver que aplicamos la palabra del Señor y ver resultados, nos anima a seguir, ¿no? A estar sobre lo que nos está pidiendo el Señor. Pero luego nuestros hábitos impactan a la vida de nuestros hijos para bien o para mal. ¿Sí? Dice 1 de Samuel 2:29. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Sí, aquí nos podemos dar cuenta cómo pues, Elí se dedicaba mejor a darle más valor a unas cosas que a otras. Y junto con él, pues sus hijos, porque era lo que veían. Era lo que veían del papá, él lo estaban repitiendo, ¿no? Tampoco es suficiente con orar. ¿Sí? Lo que es, o sea, no es suficiente, pero es necesario que estemos orando. Sí, estarnos congregando, viniendo a la iglesia, estar aquí participando, es también bueno, pero no es todo. ¿Sí? Todos conocemos o hemos oído hablar de Job. Creo que todos los que estamos acá alguna vez han escuchado la vida de Job, ¿no? Para empezar, dice que era un hombre intachable, que era íntegro, que tenía temor de Dios. Entonces, si tú lo empiezas a ver y empezamos a leer todo lo que era Job, es una persona con mucho dinero, muy pesado, muy rico. Tenía 10 hijos, lo que dice la Escritura, pero no les puso un alto, no les puso detener, no los dejó que hicieran lo que quisieran. Y él creía que con orar
era suficiente. Y no fue así. Hay cosas más que hacer. Tenemos mucha tarea. Yo creo que después de esta plática nos vamos a dar cuenta que tenemos mucha tarea en casa. Que tenemos que estar viendo qué es lo que el Señor quiere, te pide para bendición nuestra. Ya depende de cada quien que lo lleve por obra, que lo ponga por obra, o sigamos como estamos, ¿no? Pero el Señor nos está invitando a que le escuchemos, que veamos, que estemos con el oído abierto y el corazón dispuesto a recibir lo que nos están diciendo. Dice Job 1:5, en lenguaje actual se los voy a leer. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudiera haber cometido. Se levantaban muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Pero Job, esto era una costumbre de todos los días. Entonces aquí nos damos cuenta que no es suficiente nada más con orar y con tener todo en la casa, tener cubrir todas sus necesidades. Tenemos que hacer más cosas. Tenemos que estar viendo, transmitiendo lo que el Señor tiene para nuestros hijos, ¿no? No se trata únicamente de orar por nuestros hijos, sino que aprendan a hacer la voluntad de Dios, que aprendan a saber qué Dios tiene para ellos. No sé si ustedes han oído en los últimos, porque ya tiene un ratito esto, en los últimos meses y más en las últimas 2 semanas, acerca de esta persona que se llama le dicen Fofo Márquez. ¿Sí han oído hablar de él? ¿Sí lo han oído? Bueno, este es un influencer, un joven que está muy destrampado, ¿no? Hace cosas muy raras. Creo que su fama, o ha adquirido fama, por los escándalos que ha hecho, ¿no? Por todo lo malo que se ha conducido. Entre uno de sus tantos cosas raras que ha hecho, cerró el puente allá en un puente principal en Guadalajara y hubo mucho despapalle. Y entonces cuando lo enfocan y él está en las redes sociales transmitiendo, dice que para eso sirve el dinero y que con el dinero puede hacer eso y más, ¿no? Entonces se asemeja a lo que hacía Job. Claro, el abuelo de esta persona era una persona que se dedicaba al calzado fino. Ese era el abuelo. El papá tiene gasolineras, o tenía porque también ya murió. Uno de sus amigos que era influencer lo hizo a un lado porque ya decía que lo veía muy mal, veía muy fuera de sí y decidió dejar de juntarse con él, pero testifica que en unos días, que en tiempo pasado le había pegado a su mamá. O sea, a ese grado llegó este tipo que aunque tenga el dinero del mundo, tenga la posición que tenga, no tiene las bases para poder salir adelante. Hoy está en el reclusorio de Barrientos, ¿sí? Una condena donde tiene mucho miedo porque como ya lo conocen, saben quién es el que iba a estar ahí. Creo en la primera audiencia que tuvo, ya salió golpeado y él dijo que tenía mucho miedo, que su cabeza tenía un precio, que le ayudaran. ¿Se imaginan lo que está viviendo la mamá ahora? Ese tiempo que no le invirtió, porque colegios creo que pudo haber tenido y de sobra, tenían las posibilidades, no de uno, de los que quisiera. Pero el tiempo, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la madre en este caso? Ya no estaba el papá, no está la mamá. Y estoy seguro, no sé dónde vivan, no sé si sean de Guadalajara, sean de aquí, pero la mamá debe estar viajando para venir a verlo. Le está invirtiendo tiempo y le está invirtiendo recursos. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no lo hizo antes de invertirle? De tener esta, ¿cómo les diré? Esta parte de estar preocupados por él, ¿no? Por su crecimiento. Igual y no sabe, no, seguramente no saben el Señor. Si no fuera el resultado otro. Pero bueno, eso es lo que les tocó saber a esa persona. Y hay ejemplos como este que nos vienen a mover, ¿no? A decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que el Señor pide? ¿No? A veces queremos los recursos. ¿Para qué los queremos? Podemos ver que hay muchas distracciones, muchas cosas que nos faltan. Y lo primero, estar firmes con la educación de nuestros hijos. ¿Sí? Si padres, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos? ¿Sí lo saben? Qué bueno. A los que no hay que estar atentos para saber qué es lo que pasa, ¿no? Nuestros hijos, ¿saben cuál es la voluntad de Dios para ellos? Hay que invertir tiempo en leer y releer la Biblia, ¿sí? Nosotros cada día. Y como padres necesitamos invertir tiempo en enseñarles a nuestros hijos y que aprendan a leer la Biblia toda su vida. ¿Qué estamos invirtiendo en nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Tenemos que invertir tiempo
Tenemos que invertir tenemos que invertir de nuestro tiempo para enseñarles a nuestros hijos. Dicen que los judíos, antes de que sus hijos llegaran a los 13 años, ya se tenían que saber la Torá, tenían que saber las leyes, los mandamientos que el Señor les daba. Ellos ya salían y ¿qué creen que eso les ayudaba para poder enfrentar la mayor parte de su vida? O sea, poniendo por obra eso, ya tenían unas buenas bases sólidas para enfrentar lo que viniera. Entonces, si a ellos les funcionó esto, ¿qué debemos de hacer? A los que tienen hijos chicos, pues desde antes, ¿no? Recuerden que es el Señor que cuando en tiempo o destiempo, tenemos que estar sobre ellos también. No porque ya pasamos 13 años, ya se nos fue, ni modo, a ver qué pasa, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que, en grandes chicos, yo creo que, como decía mi pastor, ¿no? Con los hijos nunca se acaba el trabajo. Aunque se casen, seguimos con ellos y luego pues, con los que vienen tras de ellos, ¿no? Entonces tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos. Dice, estas normas las tienen que aprender de preferencia antes de los 13 años para que las pongan por obra durante toda su vida. Nunca podemos pedirle a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no les hemos enseñado. La responsabilidad de la formación de los hijos es obligación de los padres, papá y mamá, no de los maestros en su escuela o de las maestras aquí en 20 Kids. Nosotros necesitamos invertir de nuestro tiempo en reafirmar lo que les enseñan sus maestros y checar lo que les están enseñando en la escuela. ¿Sí? Entonces aquí la clave en qué está, que lo que en la casa es donde se enseña, en la escuela ellos reafirman conocimiento, reafirman enseñanzas, pero nosotros tenemos que estar al pendiente, ¿no? De todo lo que les esté pasando. Nunca podemos pedir a nuestros hijos que hagan cosas que no podemos hacer. La responsabilidad de la formación de los hijos es obligación de los padres. Aquí yo me he dado cuenta que luego las maestras, yo creo que en lo secular, en la escuela es lo mismo, se esfuerzan en hacer un trabajo, una manualidad para sus hijos. Por lo regular, todos los trabajos que las maestras les dan lleva un versículo. Y ese versículo va acompañado con una enseñanza. Pero yo he visto que a veces me ha tocado bajar y ahí se quedaron ahí abajo el versículo que las hermanas les preparan a sus hijos. Les preguntan cuando se van, ¿qué vieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué les dijo la maestra? Para saber si lo que les dijo la maestra de aquí de 20 Kids está conforme a la voluntad de Dios o más lo dejan porque los detengan un ratito en lo que estamos aquí en la palabra. Tenemos que reafirmar lo que están escuchando aquí porque es de bendición para ellos. Lo que se esfuerzan las maestras tenemos que valorarlo. Que sea un versículo en un pedazo de cartulina es muy valioso para sus hijos. Entonces en la semana tenemos chamba con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué se vio? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí podemos darnos cuenta que a veces no le tomamos importancia a lo que hacen. Si las cosas de Dios no las tomamos, en lo otro las tomaremos. Entonces hoy el Señor nos pone tarea, estemos buscándole, estemos tratando de llegar al propósito que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Hace 8 días nuestra pastora nos comentó lo que se está transmitiendo, que le está transmitiendo la idea de que los niños puedan elegir su sexo. Esto está fuera de lo que Dios estableció. ¿Estamos de acuerdo? No sé si han visto yo creo que sí, porque también fue un tema que se oyó mucho. Todo lo que venía en los temas de los libros de texto. Yo, por ejemplo, en el caso de Tiago, en sus libros, está muy explícito todo. Es cosa que hasta ni los niños lo pueden ver, y no es que uno se espante, pero si uno cuando lo ve hubo algo, imagínense los niños de 8 o 9 años, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? En vez de ubicarse, pues se van a confundir, ¿no? ¿De quién es la obligación de orientarlos? De nosotros. Aunque sean de la SEP, que estén pues, autorizados, no siempre son buenos para ellos, ¿sí? Entonces, ojo con lo que estén diciendo, con lo que estén escuchando, con lo que estén hablando nuestros hijos, qué ven, qué les dicen, qué les enseñan. Tenemos esa obligación, ¿sale? Los hijos se fijan en lo que hacemos, son nuestros mejores imitadores, ¿están de acuerdo? Les decimos que hagan una cosa, pero luego nosotros hacemos otra. ¿Sí nos llega a pasar? Fíjense que hace mucho tiempo me contaron un chiste que va muy, muy ad hoc a esto. Va llegando una persona a la tienda y le dice el dependiente, ¿no? El dueño de la tienda. Dice, qué bueno que lo veo, señor o señora, no dependiendo quién es el que va a la tienda. Dice, fíjese que su hijo ya me tiene hasta aquí.
Si siempre que viene a la tienda me dice que si tengo leche. Le digo que sí. Dice, pues me da un café. Dice, luego me dice que si tengo huevo. Digo, ah, sí, ¿cuánto quieres? No, deme un cuarto de jamón. Si es que tiene un refresco. Dice, le digo que sí. Me da un jugo. Dice, ay, señor. Dice, no se preocupe. Dice, ahorita llegando a la casa, se me quito el cinturón y le doy unas patadotas. Entonces, se da cuenta de qué son, ¿no? O sea, están imitándonos, inconsciente, consciente, pero si se los metemos, les decimos algo, pero ¿qué tal hacemos? No vayas a esto, pero nosotros ¿dónde estamos? No hagas esto, pero ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Los confundimos o no? Y hacen lo mismo que nosotros y luego nos enojamos o queremos corregirlo, ¿no? En las adicciones, en las cosas que se nos presentan, ¿sí? Aquí en la escritura voy a hablar de Daniel, no Daniel el travieso, sino Daniel de las escrituras, el que le cambiaron el nombre por Belsasar, el que lo metieron en la fosa de los leones. ¿Sí? De él no se hablan de sus padres de Daniel, pero sí podemos ver con qué firmeza él soportó todo lo que se le vino encima, ¿no? Todo lo que él estuvo pues batallando o las decisiones que él tenía que tomar. Entonces a veces nos damos a la tarea, ¿no? Yo por ejemplo veía lo que él pasó, ¿no? Daniel cuando le empiezan a decir lo que va a hacer y lo que tiene que hacer, una de las cosas le dicen que él decidió no contaminarse con los alimentos del rey. Para mí, pues yo creo que lo que comía el rey era bueno. Yo creo que para cualquiera de los que estamos aquí, dicen, no, pues lo que come el rey, pues cómo no, pues hace de lo mejor. Pero aún así él no decidió no contaminarse con esa comida. ¿Sí? Una decisión muy contraria a los hijos de Elí. ¿Sí se acuerdan lo que leímos? Dice Elí del 1 de Samuel que les leí, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. ¿A qué se dedicaban él y los hijos de Elí? A echarle lo que viniera. Las escrituras nos dicen que era una persona muy obesa y que también los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Y esto lo enfrentó Daniel. Dijo, yo no me contamino con esto. Pero también dijo que no se iba a inclinar ante la estatua que le habían hecho, que había hecho Nabucodonosor, ¿no? Dijo, yo no me inclino ante ellos. Nuestros hijos cuando están en la escuela, en el trabajo, con los amigos, ¿a cuántas cosas les han invitado que se inclinen? Vicios, ¿sí? A fumar, a tomar, a salir de fiesta, a hacer tal. Y tu hijo se inclina, ¿sí? Y Daniel dijo, no me contamino ni con esto ni con lo otro. Y siempre firme. ¿En dónde? En lo que le había hecho. ¿Por qué? Porque aquí se ve que los papás tuvieron la delicadeza, el cuidado de formar a su hijo desde chico. Para cuando estuviera solo y que pudiera tomar decisiones, tuviera que tomar a las adecuadas, tomar a las que les convenía. Entonces, podemos dar cuenta en la escritura, digo, no se habla de los papás, pero muchos quisiéramos tener, si hoy nos dijeran, y caemos también en el error, yo quisiera tener un hijo como Daniel y no como los hijos de Elí. Estamos comparando. ¿Por qué fue uno y el otro? Porque los papás trabajaron en él. Entonces, si quieres tener un hijo como Daniel, pues tienes que machetearle. Tenemos que estar para que tengan esas bases, para que puedan enfrentar lo que se viene, para que puedan responder a todo lo que se les presenta en la vida. Entonces, tenemos que dar a nuestros hijos palabras de afirmación, no hacer comparaciones. Tú puedes, hijo, tú puedes ser, vamos por más, sé que el Señor te quiere bendecir, ¿no? Entonces, imagínense ver a una persona que en medio de todo esto, de todo lo que se les presenta, poder tener una palabra, pues, o enfrentarse con eso y tener decidir de la mejor manera, ¿sí? Que fue, pues, no me quiero contaminar con esto y no me quiero contaminar, ni me voy a inclinar ante nadie, ¿no? Entonces, son palabras que vienen a ayudar a su hijo a enfrentar cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que invertir desde hoy en la vida de nuestros hijos. Ahí está la clave de todo esto en esta palabra que ahorita vamos a leer. ¿Qué tenemos que hacer? Esta palabra, pues se la dio el Señor, directito el Señor a Moisés, para que la transmitiera a su pueblo. Palabra que decía, si hacen esto, los voy a bendecir. Si lo pueden lograr y lo llevan en casa a esto, van a ser muy bendecidos. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara.
Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedecen todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de larga vida. Primera promesa, ¿no? Se escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Háblales de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de la casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces aquí vemos en 8 versículos podemos ver, 9 versículos podemos ver cómo el Señor nos da indicaciones muy claras de lo que escucharon ahorita. ¿Hay algo que no podamos hacer? Todo se puede hacer, está a nuestro alcance. El Señor nos va a mandar algo que no podamos hacer, está en nuestro alcance poderlos hacer. Y dice que hay bendiciones, dice ahí, lo primero que a mí me impacta de eso, dice, esos son los mandatos y decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te diera. O sea, el Señor estaba preocupado por mostrárnoslas. Háganle así, vivanle así y van a tener resultados positivos. Díganle a sus hijos lo que tengan que hacer, ¿no? Dice, el versículo 2 dice, cuando llegues a la tierra que estás a punto de entrar y que vas a poseer, dice, tú, tus hijos y tus nietos. Sabemos que a nosotros el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, no de los nietos. Ya, por ejemplo, en mi caso, a mí me va a pedir cuentas de mi hijo, pero a mi hijo de sus hijos. Pero nosotros como padres, como abuelos en este caso, pues podemos testificar en su vida para que ellos puedan repetir lo que está haciendo uno. No es directo, pero sí está, los niños están viendo. En mi caso, los niños nos están viendo. Entonces es muy importante que nosotros estemos cuidando nuestro testimonio, porque ¿qué le estamos enseñando a los nietos? ¿Sí? Luego dice en el 3, en esta parte que también me llamó la atención, si tú los llevas a cabo, dice, entonces todo te saldrá bien. O sea, tú velo poniendo por obra, verlo haciendo, y te garantizo que todo te va a ir bien. Dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Se habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta parte a mí me vino a recordar. Yo con Yosimar no pude hacer eso, no teníamos el conocimiento de la palabra, no sabía de este principio. Pero ahora con mis nietos lo trato de hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos con mi nieto, el Señor me ha dado las posibilidades de, si mi nieto me pide un regalo, se lo puedo dar, si me pide un dulce, se lo puedo dar, ¿sí? Pero cada vez que le compro, sea chiquito un chicle, o sea una bicicleta, un juguete, algo más caro, tengo la oportunidad de dárselo, se lo doy con todo gusto. Y siempre los dos tienen eso. Cada vez que les doy algo, me dan las gracias. Pero luego yo les contesto, gracias a Dios. Porque si Él no nos lo hubiera dado, no tuviéramos de dónde. ¿Cómo se los ofrezco si no se hubiera dado? Entonces Él tiene muy claro los dos, y más el grande, tiene muy claro que todo lo que tenemos proviene del Señor. Como dice esta palabra, repítelos a tus hijos una y otra vez. Que sepan que lo que tenemos proviene de Él. Que sepa que Él es el que nos da. Que sepa que es el que nos mantiene, que nos provee. Entonces una ocasión me dice, niño, no me recuerdo qué le compré, y se lo di. Me dice, gracias abuelo. Digo, ya sé qué me vas a decir. Gracias a Dios. Sí, papi, y siempre agradecelo. Gracias a Dios. Entonces se le quedó muy grabado. Cuando tengo la oportunidad que se queden en casa, con mi hijo no lo pude hacer, pero con mi nieto sí, puedo orar por él cuando se acuesta. Voy ahí y estoy con él un ratito, platico con él, oro, se queda dormido y no me voy. Cuando se levanta, ya no está esperando para desayunar, ya quiere que estemos con él. Tengo la oportunidad de verlo, de estar con él. Pero me he dado cuenta, yo creo que esto ya es común en muchos hogares, con muchas familias. Hace mucho tiempo, creo que fue en el parque donde estuvimos, que Mari nos compartió, y dijo que había un lugar muy especial para poder transmitir, donde comúnmente nos acercamos, que es en el comedor, en la mesa, decía Mari. Ahí aprovechar ese momento que estamos juntos para hablar, dice el Señor.
Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Qué momento más adecuado cuando estemos juntos, no? Que estemos todos. Pero no sé si se han fijado que ya en las últimas veces, por ejemplo en mi casa, en la casa de mi mamá, yo me di cuenta una ocasión que todos estábamos en la casa, pero cada quien con su celular. No se platica, ya se chatea, ya se está, ¿no? Entonces a mí me daban ganas de hacer un grupo ahí interno para estarnos comunicando con los de ahí, porque ya no se puede hablar, ya se perdió, se está perdiendo. Y el Señor nos invita a que en nuestras conversaciones lo metamos, que estemos el Señor hablando, que estemos hablando del Señor en todo momento. Nos invita a que ahí estemos haciéndolo. Se oye hasta como muy religioso, pero si nos descuidamos tantito, van a ver hasta dónde podemos llegar. Si nos empezamos a enfriar, si nos empieza a hacer un hábito ya no hablar del Señor. Y luego vienen las consecuencias, viene lo difícil. Entonces aquí nos están invitando. Cuando están, les digo, en la sala, en el comedor, ¿qué es lo que estamos buscando, no? Tenemos que transmitirle a nuestros hijos que el Señor quiere bendecirnos grandemente, que el Señor quiere que no volvamos a repetir lo que de donde Él ya nos sacó, de donde Él ya nos extrajo para bendecirnos, pues que eso le digamos a nuestros hijos. Sí, por lo menos en mi caso, dice Deuteronomio 6:12. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. ¿Quién de los de aquí estuvo esclavo? Estaba atado a un vicio, ¿sí? A pobreza, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Extrema. ¿De dónde me ha sacado el Señor? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo hoy? ¿Sí? Recordarles a mis niños, a mi hijo y a mis nietos, que de dónde me sacó el Señor. Sí les he comentado en otras ocasiones, que mi pastor me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía. No te olvides, Luis, de dónde te sacó el Señor. Y no te olvides, dice, ¿para qué? Estoy seguro, ya sé que no debo de olvidar. Y hoy que lo veo, puedo testificar y hablar, es para eso, para darme cuenta de dónde me sacó el Señor y no volver a llegar a ese lugar. No estar, yo no se lo deseo a nadie, y quisiera, yo estoy seguro que nadie de ustedes quisiera estar en lo mismo, regresar a lo mismo. Si ponemos por práctica esta enseñanza, nuestros hijos no vivirán en esclavitud de donde nos sacó el Señor. En mi caso, adicciones, pobreza, patrones de conducta negativos, y lo mejor, hasta dónde nos puede llevar el Señor si lo obedecemos, si ponemos por práctica estos mandatos que nos está poniendo, hasta dónde nos puede llevar. Entonces el Señor nos está animando a que vayamos por más, que vayamos a recibir esas bendiciones con esto que nos está poniendo el Deuteronomio 6, del 1 al 9, son mandatos que los podemos hacer, poner por obra y vamos a tener resultados grandes en familia. ¿Sale? Dios nos dio la responsabilidad de ser padres. Debemos de ser padres amorosos pero estrictos. ¿Sí? Dice 2 de Timoteo 4:2 en Nueva Traducción Viviente. Se predica la palabra de Dios y se mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Qué nos está diciendo en otra versión? Dice, ¿no? Que el que esté al tiempo, dentro o fuera del tiempo, tenemos que corregirlos, no porque ya sean grandes nuestros hijos, ya se me pasó, no. El Señor dice que los sigamos buscando, que sigamos preparándoles, que les estemos metiendo en su vida, ¿sale? Primero ellos dependen de nuestra fe y según van creciendo tenemos que enseñarles a tener una relación personal con Dios. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que enseñarles a reconocer la autoridad de Dios y la autoridad delegada por Dios, porque los padres en el seno de la familia representan a Dios aquí en la tierra. Es algo importante, muy importante y muy pesado para nosotros. Somos representantes del Señor aquí en la tierra. Entonces hay que transmitir su palabra, ¿sí? Nos hemos estado preocupando porque nuestros hijos tengan lo mejor materialmente hablando, pero invertir en su educación espiritual de nuestros hijos es lo mejor que podemos darles el día de hoy. Y eso verdaderamente traerá paz, tranquilidad en un futuro y a toda la familia, ¿sí? Recuerden lo que les yo decía hace ratito, tenemos que darle palabras de aceptación a nuestros hijos. Te voy a decir lo que dice por último te voy a decir lo que dice Josué 24:15 en la última parte del versículo. Dice, pero en cuanto a mí, yo le digo por mí, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, lo que testifiqué al iniciar, que tengo que hacer cambios grandes en mi vida, por lo que tengo que empezar a hacer. Quiero cambios para mí, para mi hijo, para mis nietos, para mi esposa, para mi familia. Quiero más cambios en mi vida.
Y dice Josué 24:15, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros le serviremos al Señor. Entonces, esa es la palabra de trabajar al Señor. Él nos va a dar la dirección, nos va a decir por dónde podemos estar, hacer el compromiso de estar completamente en el Señor y el Señor nos va a ir mostrando. ¿Sale? Si hoy a través de esta palabra Dios te mostró que hay áreas en la vida de tus hijos en las que necesitas invertir tiempo o invertir recursos o alguna otra cosa, te invito a que te pongas de pie para que podamos orar por ustedes, oremos juntos, ¿sí? Y le pidamos dirección a nuestro Dios para que Él pueda darnos esa dirección para poder ser de bendición a cada una de las familias aquí representadas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos das la dirección, Señor, nos das estatutos, Señor, muy claros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir, Señor? Tú quieres, Señor, que hagamos cambios, Señor. Que seamos radicales, Señor, que no dejemos una puertita, Señor, ahí abierta, Señor, para creemos que vamos a estar en el gozo, en la convivencia, en estar haciendo cosas, Señor, para nuestro gusto, Señor, para estar tranquilos nosotros, Señor. Entonces, Señor, nos animas a ser radicales, Señor. Que todo lo que tú nos pones es para bendición nuestra, Señor, para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Tiene bendición hasta la tercera generación, Señor, hablando en este versículo, Señor, donde tú nos quieres cubrir, Señor, nos quieres proteger de todo lo que está viviendo, Señor. Tienes cosas grandes para nosotros, Señor, para la familia, Señor, para el lugar de bendición, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das direcciones, Señor, nos das las ganas, Señor, pues, de ver. Y a mí me gustaría, Señor, oír testimonios, Señor, donde mis hermanos empiezan a poner en práctica este principio, Señor, y luego van a traer beneficio a su casa, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícela, Señor. Y gracias, Señor, porque todavía, Señor, tenemos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos, Señor, de corregir y seguir adelante, Señor. Te doy muchas gracias por este momento, por este día, por esta oportunidad, Señor, que nos estás dando de arrepentirnos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.